Le damos la más cordial bienvenida a este espacio que es el espacio de Caminamos Contigo. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por prenderse, gracias por conectarse en Caminamos Contigo. Hoy nosotros queremos nuevamente dialogar sobre un tema que lo hemos planeado, lo hemos preparado aquí juntos y tenemos una invitada para hablar sobre este tema. Que ya estamos emocionados para ver cómo va a salir eso, qué tal va a salir. Y sin duda va a salir bien, porque es alguien que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que tiene una trayectoria en la vida profesional y tiene la capacidad para hablar del tema que queremos compartir. Antes, da la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de la familia de Radio ZP30, gracias por confiar en nosotros, gracias por ser parte del departamento de consejería, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Queremos caminar contigo, queremos ayudarte, queremos apoyarte, queremos celebrar las victorias y también queremos juntos secar las lágrimas y estar al lado, hombro a hombro en el día a día, según lo que nosotros podemos ayudar, claro, en nuestras capacidades. Si hablamos de todo lo que tiene que ver salud mental, espiritual, lo que es la familia, lo que es el día a día, el compartir las situaciones que uno pasa, si necesitan a alguien de confianza, pueden contar con nosotros. Nosotros aquí estamos para ayudarte. No estás solo, no estás sola. Hoy nosotros tenemos como tema el burnout y tal vez algunos se van a preguntar ¿qué es burnout? ¿Qué significa esa palabra? De hecho, entiendo que es una palabra en inglés y luego ya lo vamos a ir conversando y aclarando qué significa eso. Queda la pregunta para quien no sabe todavía. ¿Será que yo estoy con un burnout o será que voy a estar o estoy presta a entrar en uno? No sabemos, vamos a ver. Hoy sí eso se va a aclarar. De repente alguien dice, ¿y qué es eso? ¿Es un tipo de comida? No, no, ya vamos, un ratito. 0984 77 7707 es el número del departamento de consejería. Usted puede comunicarse ahí, puede enviar preguntas, puede buscar una cita, puede enviar un mensaje hablando de su situación, recordando que es confidencial, no es un número donde los mensajes, las llamadas quedan ahí en el departamento de consejería. Tal vez alguien quiera acompañarnos por redes sociales, por el Facebook, puede buscarnos ahí también bajo Consejería Radio ZP30 y no solamente escucharnos, sino que ver la belleza que está detrás de cámaras, ¿no? Ver las cabinas aquí. A ver, voy a prender aquí tu micrófono. Ya está prendido. Sabine, Vive, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Yo estoy súper bien. Sí. Sí. ¿Cómo me gustaría entonces estar como tú estás? ¿Cómo no estar bien en un clima y un día tan Ay, perfecto en cierto, noviembre? Tener cierto. 20 grados y no casi 40 A la mañana. a la mañana. ¿Tú eres chaqueña? Sí, nací en Loma Plata. En Loma Plata. Sí, Ah, ok. Entonces conoces lo que es el Chaco, ¿verdad? sí, bastante. Pero viviste muchos años fuera del Chaco. Así mismo. ¿Cuántos años fuera? 14. 14 años fuera. Y luego volviste. Luego volví hace casi 2 años. Hace casi 2 años. Sí, 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 sí. Yo digo, porque yo no he nacido en el Chaco. Amo el Chaco. Vine y estoy muchos años aquí. Muchos años. Entonces digo, una de las cosas que todavía no, y yo creo que eso no es una misión, es acostumbrarme al clima. Sí. Sí. No hago del mismo un problema, no, o sea, no lo tengo yo, eso, pero la naturaleza, lo verde, el pasto y eso de la parte de oriental es tan lindo y todo, entonces digo, ok, ese no, ahí no pongo mi enfoque, porque si pongo, voy a buscar una consulta contigo en el sanatorio, Irene. Probablemente. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos un poco, ya estuviste aquí varias veces, pero igual el oyente que de repente no te conoce, quién eres, qué haces, cuéntanos un poco sobre ti. Sí, como ya se mencionó, soy Sabine. Trabajo en el Sanatorio Airene Ujú, como terapeuta, ujú. así que soy psicóloga de corazón, de profesión, No solo de profesión, de corazón de también. corazón y por llamado, y es lo que sí más me gusta hacer. Ujú, Amo, ujú, amo a ver
como personas se ¿no? encuentran a Dios, como personas se restauran, recuperan fuerzas, recuperan gozo, em, una creerse en sí mismo de vuelta, en volver a emprender proyectos de vida, como relaciones se sanan. Así que eso es un privilegio siempre, todas las veces. Eso es en cuanto a lo laboral. Y después, claro, me gusta hacer el deporte, me gusta estar con amigos, con familia, compartiendo tereré, comer algo rico ¿Qué te gusta comer? y casi todo. La comida es terapia también. Y sí, Sí, ¿verdad que sí? sí. Ok, ¿qué deporte te gusta? ¿Caminaste hoy? Todavía, pero voy a hacer, de Después, seguro. vas a hacer hoy. Sí, Caminata. sí, caminata, trotecito, Bici. bici, Ujú. ping ¿Cuánta inf- pong, cu- Ping pong también? ya, ¿Cuánta influencia tiene el deporte en la salud mental? muchísima. En la mía, por lo menos si no lo haría diariamente, Ujú. entonces creo que no gozaría la misma, ¿no? La misma Entonces, salud mental. así mismo. No, Sí. me ayuda después del trabajo me ayuda a cerrar las puertas Ujú, del consultorio, arreglar mi interior, ujú. a, a entregar lo que pesa, sí, lo que me trabaja todavía Sí. a Dios. Muchas veces lo hago en compañía, entonces Ujú, hablar del día, hablar de lo que pasa ujú, y es como algunas veces es varias cosas en uno, es desestresarme, recuperarme, es compartir, es recargar y ujú, ujú. Y te hace bien. sí, muy bien, Y hace bien a cada persona, ¿no? así mismo. En consejería yo por lo menos siempre recomiendo, ¿no? Si quieres salir de depresión, de una situación de estrés, todo, Sí, si quieres prevenirlo, sí, la caminata digo siempre sí. es un buen antidepresivo. Eso, eso. Yo le digo a los pacientes, inclusive 60% es la caminata y 40% si necesitas un antidepresivo, a poner solamente el 40%. Y 60% es la actividad física, ¿no? Acoplado luego de la terapia, luego de tener a alguien de confianza con quien hablar. Así mismo. Ok, si alguien quiere hablar contigo, ¿dónde puede acudir? Si En alguien el, quiere hacer consejería contigo. en el sanatorio, Ujú. así mismo. Hay todo un equipo de terapeutas en el sanatorio. Así Hay mismo. psiquiatras, hay... ¿Qué más? Hay psiquiatras, hay consejeros, hay terapeutas, hay otras especialidades como los logoterapeutas Ujú, y ujú. La gente si necesita puede, es una opción excelente, ¿no? Bueno, si hablamos del burnout, ¿está bien pronunciado, burnout? está muy bien pronunciado. Ay, ¿qué entendemos por eso? Es buena pregunta. tiene, la palabra tiene trayectoria, Ujú, pero no de tantos años. El término burnout en sí fue introducido por el psicólogo germano-estadounidense Herbert Freudenberger alrededor de los 1974. Y como Edison ya nos dijo, el término burnout no es un término español, sino uno que proviene del inglés y significa estar quemado, porque burn significa de quemar, out y ujú, quemado. Entonces, podríamos compararlo con una vela desgastada, donde ya no sobra nada, es consumido. ujú, Y Freudenberger lo definía como sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resultaba de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o también la fuerza espiritual del trabajador. En muchos años el término burnout ha sido relacionado o asociado como una respuesta negativa al trabajo, incluyendo insatisfacción laboral, bajo compromiso o demasiado alto compromiso con la organización, absentismo o inclusive intención de dejar el trabajo, ¿no? Y ya llegándonos
o pasando los años 2000, el burnout empezó a ser no solamente asociado por cuestiones laborales, sino también como una respuesta de tensión crónica ocasionada también por el cuidado de las necesidades de otras personas, por contacto directo con la enfermedad, con desintegración familiar, adicciones, pobreza, dolor humano en sus múltiples formas. Entonces ya nos damos cuenta que el desgaste es no por trabajar demasiado, sino también de estar expuesto a mucha necesidad, a mucho sufrimiento humano y cargarlo mal o no saber cómo cargarlo o cómo procesarlo para que no me desgaste y perderse a sí mismo de la vista. Ya también ha sido incluido como un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ahí ellos dicen que o ya lo incorporaron en su clasificación internacional de enfermedades y ellos, la CIE-11, ya lo define como un síndrome conceptualizado, resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo, en el lugar donde está la persona, que no fue manejado correctamente. Es decir, estrés mal manejado. Eso puede conducir a... Y se caracteriza por 3 dimensiones. Sensación de cansancio extremo o agotamiento físico y emocional. Yo agregaría también espiritual. Entonces es un agotamiento integral, sentimientos negativos y una reducción de la eficacia profesional. Una drástica disminución de energía, ¿no? Así mismo. Una drástica. Cuando nosotros hablamos del burnout, ¿podemos hablar de algunos síntomas que se presentan, o físicos o emocionales, o usted mencionó también espiritual? Pero antes de eso, ¿tienes un poco una idea quiénes son las personas más propensas a tener un burnout, o no podemos hablar de eso? Sí, se han hecho estudios, como siempre, y ahí se dieron cuenta que las personas más propensas a un burnout son aquellas personas que cuidan a otras personas, sea pastoralmente, psiquiátricamente o en hogares de ancianos, personas que están expuestas a sufrimiento, a la muerte, sí, El profesional de blanco. el profesional de blanco. Entonces, esos son los más propensos. Luego, docentes también. Sí, puede ser también. Sí. Básicamente podríamos decir todas las áreas donde el factor humano es lo central. Eso. Empresarios, líderes que están al frente también son También. Entonces, como ya dijimos, es una respuesta al trabajo o una respuesta a estrés mal manejado. Y empresarios o líderes que cargan con mucha responsabilidad. Responsabilidad en lo profesional, en lo laboral, en estar enfrente de toda una organización o de todo un ministerio, haciéndose responsable del que la empresa o la iglesia o el emprendimiento vaya adelante, responsables del factor humano para que las personas se sientan bien, responsables de lograr y cumplir con metas. Y ahí muchas veces están también los factores internos, como vamos a ver después, de rendir y de quedarse actualizado, no sé, hay muchas cuestiones. Entonces ya nos damos cuenta que es multifacético. Totalmente. Entonces hablemos de síntomas, si te parece. Muy bien. Se dice siempre lo que la boca calla. El cuerpo habla. Grita. Grita. Y eso creo que es
es como un mecanismo de defensa y protección al mismo tiempo que Dios ha establecido en nosotros, ¿no? Entonces, yo suelo compararlo con un auto. Sí. Entonces voy a primeramente irme a esa comparación y Ujú. después mencionar los síntomas. Ujú. Todos los que nos manejamos un auto, hay cuestiones que no podemos descuidar en Ujú. nuestro auto. Ujú. Por ejemplo, el nivel de la gasolina, Cierto. porque, y gracias a Dios, y Hay un gracias a los marcador. constructores, hay un marcador. Sí. Y, y el marcador se enciende cuando ya baja el nivel. Hay Entonces, personas que lo tapan y creen que va a funcionar y no y funciona. sí quieren ahorrarse tiempo y dinero quizás y no irse. Y eso le pasa a la factura porque cuando Sí. se vacía, entonces no te moves ni más de un centímetro, ¿no? Así es. Así que cuando se prende la lamparita, lo más sabio es que ya empiezas a ver dónde está una estación, dónde hay una estación y cargas, ¿no? Totalmente. Y sí, yo algunas veces digo, eso puedo todavía y ya me ha ido mal. ¿Ya lo experimentaste? Sí, una vez. No Entonces, más. no más. Entonces, eso es en cuanto al auto y después el nivel de aceite. Tengo Sí. que hacer mantenimientos regulares Sí. que implican que tengo que parar el auto, igual cuando lo estaciono o cuando lo traigo al taller, pero son necesarios para que tenga la garantía que el auto siga adelante. O cuando estoy yéndome la ruta y de repente veo que se prende la lamparita roja o de motor, entonces puedo ignorarlo y voy a poder irme todavía a alguna distancia, pero de seguro el auto se va a parar y ahí el daño va a ser grande. Ujú. Y lo más sabio ahí sería de parar el auto y, bueno, revisar. Ujú. Y lo mismo es nuestro cuerpo. El burnout nunca es de un día al otro. No es de un día al otro. No pasa una vez que nos agotamos, nos cansamos. Eso es la vida, eso es lo más normal. Y solemos hacer un poco más de descanso, agregar algunas horas de sueño o tomarnos una pausa y nos recuperamos. Y claro, hay situaciones de duelo o cuando la sequía es demasiado fuerte o cuando en el trabajo hay estrés, hay conflictos, hay situaciones difíciles y si eso se va acompañados con son situaciones personales o de la casa, entonces sí llegamos al límite, pero todavía no hablamos de burnout. Entonces eso quiero que quede claro. Un burnout es resultado de un proceso y normalmente hablamos de un proceso de meses hasta años o hasta décadas hasta realmente resulta. Y podemos ver lo que nuestro cuerpo ya ha emitido esos señales de para acercarte a una estación de servicio, para hacer un buen mantenimiento, para revisar eso, ¿no? Y esos lamparitas que se prenden son, por ejemplo, cefaleas frecuentes o dolores de cabeza, un estómago que dice, párate un poco, o quizás esto tienes que hablarlo, ¿no? O esto cae mal en el estómago, solemos decir luego, ¿no? Otras enfermedades, un sistema inmunológico más debilitado, insomnio, no poder más descansar o reconciliar el sueño porque nuestra mente no logra parar, hipertensión, taquicardia, irritabilidad, de repente todo me enoja más o todo me hace llorar, cuestiones donde antes tranquilamente mantenía la calma, de repente me enojan y más conflictos que antes tampoco habían, ansiedad, frustración, pérdida de interés, donde antes
tenía demasiada pasión, de repente me da igual. Ujú. O trato de, como no puede ser, entonces trato de empujarme y hasta asumiendo más responsabilidades porque, para no perder el ritmo, así como que decimos, o otra forma de negar también Ujú. la realidad. em, Aislamiento, Sí. porque de rep- mm, an- antes me gustaba estar entre personas y ahora como que cada encuentro, inclusive con las personas más queridas, es como un desgaste o es un esfuerzo extra. Entonces Totalmente. no da gusto. Mm. Entonces son muchos síntomas como vimos y en todas las áreas, tanto en el área relacional, en el área emocional, en el área de espiritual, física, y por eso hablamos también de síndrome. Y Sí. son estas lamparitas que dicen, ok, Ujú. quizás sería bueno que pares un poco y hagas un chequeo. Ujú. Ujú. Gracias por mencionarlo, porque el oyente que está escuchando lo escucha y se está haciendo un autoanálisis, ¿no? Porque ahora ya está mirando a sí mismo y está diciendo, tengo algunos de estos síntomas. Tal Ujú. vez no lo puedo percibir, pero en el cuerpo, en lo físico, se está somatizando, está pasando algo. Entonces, tal vez sea tiempo de hacer un buen mantenimiento. Así mismo. Propongo una canción, ¿te parece? Sí. Excelente. Y escuchemos esta canción y luego volvemos para continuar conversando. Aquí estamos de vuelta para seguir conversando sobre el tema del burnout, ¿sí? Ya hicimos una introducción, una primera área, ya hablamos qué es el burnout, ya hablamos sobre algunos síntomas físicos, emocionales, cómo se manifiesta en la parte espiritual. Mencionaste algo también, pero como que hay un apagón espiritual también, ¿no? Una sequía, ¿o no es así? Sí, muchas veces las personas suelen referir a que ya no sienten a Dios, Sí, sí. ya no, ya no le escuchan. Es como que eso estar consumido Ujú, también cuestionan em, la, a sí mismos o a Dios, se ujú. sienten abandonados, Cuestionan su amor, cuestionan su amor. ujú, hasta su existencia a veces, ¿no? Hasta eso Puede haber, puede haber. puede haber. Un oyente pregunta si hay una relación entre burnout y la depresión. Buena Sí, pregunta, ¿no? es buena pregunta. Porque hablamos de síntomas muy parecidos. Eso, y por eso es el burnout y la depresión, entonces como se parecen en mucho y como el burnout suele también ser llamado la depresión de agotamiento, Ujú. entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, por la historia clínica del paciente, entonces se ve, bueno, es depresión o Mm, es burnout, ¿no? Entonces, ujú, lo que hace la diferencia muchas veces es el camino hacia, o ujú, también en ciertos aspectos o ciertas manifestaciones, ¿no? ujú, ujú, ujú. Si hablamos sobre burnout, ¿podemos hablar de algunas características de esa persona que está padeciendo burnout? Sí, y ahí creo que vamos a entender que burnout no es causado por el trabajo Ajá, o por el ministerio o por el liderazgo o ok. por ciertas situaciones, sino es una cuestión bastante profunda. Ujú, Y, y anoté o traje varios. ujú, Entonces, en primer lugar, los personas se caracterizan como, como les cuesta manejar límites y les cuesta manejar prioridades. ay, ay, ay. Entonces son personas que lidian con el Sí, orgullo y sí. la pereza. Y voy a explicar por qué. ¿Con orgullo y pereza? Ujú, A ver, eso quiero entender más. ujú. El teólogo Eugene Peterson Ujú,
dice estas 2 razones por las cuales nos solemos quedar sin tiempo y energía. El orgullo, ¿por qué? El ser humano tiene un profundo anhelo de ser alguien importante. Y este ser alguien suele ser un buen disfraz del orgullo. Mira. Y estar ocupados todo el tiempo podría ser una expresión no verbal de mírenme, tengo mucho que hacer. Mírenme, Sí. tengo una agenda llena. Wow. ¿Se dan cuenta cuán importante y cuán indispensable soy? Wow, sin mí no pueden. Eso, sin mí no pueden. Y eso, si yo no estoy, la empresa para, o el trabajo para. Lo que yo hago, nadie puede hacer. O nadie puede hacer tan bien como yo. Entonces, soy la única persona que maneja el sistema, o soy la única persona que está al tanto, ¿no? Y eso entra bajo orgullo. Eso es, en sí, es orgullo. Porque ¿quién somos para pensar que somos indispensables? ¿Y por qué tenemos que... Insubstituibles, que nadie puede substituirnos. Así mismo. Y lo irónico es, si te mueres... Mañana está otro. Mañana está otro. Y siempre se va a encontrar otro. Y a veces mejor. Eso también. Ouch. Duele, pero es verdad. Sí. Así que mirando o pensando en la muerte nos hace como que despertarnos, o también darnos cuenta de la realidad es otra. Y este mismo teólogo o personas que han reflexionado acerca de lo que recién hablamos, dicen que una agenda llena es equivalente a ser requerido, y ahí ponerse límites es sinónimo de ser limitado, manejándonos como si no los tuviéramos. Eso es otro aspecto del orgullo. ¿Por qué? Porque ser humano es ser limitado. Y en realidad podríamos llevar eso a un paso más. El orgullo nos hace actuar como si fuésemos Dios. Y ahí quizás el uno o el otro dice, ¿qué? No me creo Dios. Y por supuesto que no soy. Pero entonces, ¿por qué nos extralimitamos? Es decir, ¿por qué nos vamos entonces más allá de lo que podemos, o de nuestros límites? ¿Y por qué nos es tan difícil de reconocer nuestros límites? ¿Y por qué actuamos como que todo y todos dependen de nosotros? ¿Por qué evaluamos la espiritualidad de otros según la cantidad de actividades en la iglesia o en la sociedad? ¿Y por qué entonces hay tantos cristianos agobiados, agotados, estresados y colapsados? Sí, Jesús vino para dar vida. Exactamente. Y en abundancia. Y no solo eso no se refiere a la eternidad, se refiere aquí. Sí. Ay. Así que el orgullo nos hace creer que justamente que no tengamos esos límites, y es básicamente una cuestión de confianza también. Porque si no puedo entregar a mi trabajo, a las personas, a mis cuestiones con las cuales lidio, a Dios, y si yo siento y si creo que yo tengo que encargarme, nos hace pensar, ¿no? Mucho. Eso es la parte de orgullo. Y la contraparte del orgullo es la pereza. Eso quiero entender un poco más. Sí, porque eso
a primera instancia es como que contradictorio. Así es. Recién habíamos dicho, burnout es trabajar demasiado Ajá. y encargarse demasiado y como que aupé la pereza acá, ¿no? Exactamente. Y sí, el conocido autor C.S. Lewis dice, estamos tan ocupados porque somos perezosos. Y afirma que solamente personas perezosas trabajan de más. ¿Por qué? Porque no delegan responsabilidades para protegerse, no quieren el trabajo de poner límites a sí mismo o a otros, tienen miedo de poner prioridades porque eso significa decepcionar a personas. Y es más importante las personas de nuestro entorno que nosotros mismos, Así mismo. en este caso, ¿verdad? Sí, es más importante complacer a todos, es más importante estar en todo lugar que decir, bueno, no puedo. Y ahí también asumir esto con todo lo que implica. No puedo, porque puede significar que algunos ya no te quieren más tanto, puede significar que no te van a preguntar una segunda vez, puede significar que tienes que lidiar con la decepción ajena y quizás perder algo de fama. Totalmente, totalmente. Para ser más famoso. Eso. Perder algo de fama para ser más famoso, o sea, que para ser un ejemplo el día de mañana. Eso. Entonces, resumiendo, orgullo y pereza nos llevan entonces a un estrés autocreado. Entonces, y voy a acentuar en un estrés autocreado porque somos nosotros, no nuestros jefes de trabajo o nuestros líderes o nuestros pastores o nuestros familiares, sino somos nosotros que nos creamos el estrés por mala planificación, por mala autopercepción, por autosuficiencia o por temor a las personas que pensarán de mí. Y eso es un miedo tan arraigado también en nuestra cultura, que van a pensar de mí, miedo de perder oportunidades y todo eso. Es como que es el motor que nos hace señales. Sí, sí. Las manifestaciones son los síntomas de los cuales ya hablamos. Sí. Pero cuando vemos más profundo, nos encontramos con estas realidades. Wow. Sí, eso es una característica. Ajá. Y es dura. Y es muy dura, es muy dura. Y me incluyo, ¿no? No es fácil de lidiar con eso. Y porque vivimos, es ir contra corriente totalmente, ¿no? Vivimos en una sociedad donde justamente mencionaste, porque nos evalúa por la cantidad que hacemos. Y con eso ya voy al segundo punto. A ver. Una espiritualidad mal entendida. Ay. Porque hablamos de una espiritualidad orientada al rendimiento. Muchos cristianos creen que deben hacer cosas determinadas para complacer a Dios y ponen el énfasis principal en el hacer y no en el ser. Prefieren hacer cosas para Dios en lugar de estar con Dios. Y según el pastor Peter Scazzero, el trabajo para Dios corre peligro de ser corrompido por el ego, por el poder, el deseo de ser reconocido, de aplausos por una mala comprensión del éxito y por el miedo de no ser suficiente, de no hacer lo suficiente, como que tuviéramos que ganarnos la eternidad haciendo algo, o como que tenemos que ganarnos el amor incondicional y el reconocimiento a través de nuestros logros, tanto en cuanto a Dios como también a otras personas. Y cuando Cristo y toda su obra de salvación, su gracia, su amor,
no son el centro de nuestro ser y hacer, nos perdemos en el activismo y perdemos el gozo de la salvación. Es ahí donde nos agotamos, donde nos quemamos. Sí. Y como ya dije, nos esforzamos tanto porque mal creemos que necesitamos ganarnos el favor de Dios, la gracia y la misericordia de Dios. Y no, eso es un regalo. Es un regalo. Es un regalo. Es gracia. Es que nada. Y echamos el regalo cuando lo vivimos de esta manera. Así mismo. Wow. Es como que tuviéramos, algunas veces digo, que como que tuviéramos que rehacer la obra de la cruz de Jesús, en el sentido de sufrir. El sacrificio de... Y finalmente, da para pensar, nos sacrificamos. Quizás para buenas causas o para otras personas, pero hay alguien que ya se sacrificó. Y claro, nos entregamos, el amor nos obliga, claro que sí. Y seguimos el ejemplo de Cristo, claro que sí. Pero no a coste de nosotros mismos. Totalmente. Gracias por mencionarlo de tal manera y tan claro, Sabine, ¿no? Estamos conversando con Sabine Vive sobre el tema de burnout y llegamos a un punto bastante delicado que hay que hablarlo. Y otra, si seguimos en esa misma línea, van como una tercera característica de las personas en peligro de burnout o quizás ya en estado de burnout, son motivaciones intrínsecas llamadas perfeccionismo y complacencia. Motivaciones intrínsecas son aquellas motivaciones que nos surgen de adentro. Y cómo se manifiestan por una definición de la propia identidad, como yo soy lo que rindo. Y por tanto, necesito ser perfecto. O tengo que complacer a todos y recién ahí soy digno de ser amado y aceptado. Y esas son algunas motivaciones que impulsan a las personas en sí, pero también a los cristianos. Son personas que tratan de sobrecumplir sus tareas o buscar la excelencia en todo sin consideración de tiempo y de costos. Entonces sí, es una gran fortaleza, como escuchamos, porque son personas en las cuales podemos confiar, son personas que dan todo y aseguran que haya calidad de servicio, que haya calidad de trabajo, pero también suele ser el otro lado donde ya no tienen en cuenta a sí mismos, ¿no? Se autoexigen mucho y también con estos, y suelen ser personas con un alto sentido de responsabilidad y son personas a disposición a sacrificarse por los demás y personas muy leales, y se sienten responsables de ocupar puestos y de cumplir las tareas donde probablemente no haya personas capacitadas o preparadas. Y muchas veces eso es una realidad. Pero quizás ahí podríamos cuestionar si invertimos toda la energía nuestra en hacer esto, o que quizás dejamos alguna parte para preparar y capacitar a otros, ¿no? Y como ya mencioné, la palabra identidad, y con eso va a una cuarta característica de estas personas, tienen una, yo lo voy a llamar falsa identidad. Sí. Falso valor. Porque si yo me defino como que soy lo que rindo, o soy lo que los demás piensan de mí, entonces buscaremos el amor y la aprobación complaciendo a todos. Y es ahí donde
se esconde nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestros miles de actividades, sí, con el manto, bajo el manto de servir a otros, Sí. pero en realidad busco aprobarme a Sí. mí misma Sí. o ganarme justamente la comprobación o la aprobación, mejor dicho, de los demás. Sí. Y ahí sí se suma el modus operandi de tengo que estar fuerte. Sí. Entonces otra vez un no a los límites. Entonces nuestro modus operandi es un modus de autosuficiencia y no aceptando Ujú. la ayuda de nadie, porque ahí me convierto quizás en una carga Ujú. de los demás Ujú. y Y y pierdo ahí el valor. pierdo el valor. Si no puedo, no soy Ujú. nadie. Ujú. Ujú. Wow. Gracias por aclararlo, explicarlo tan claro. ¿Tienes otra característica que quieres mencionar? Creo que Porque se eso sería. resumen las otras características. Sabine vive con las palabras sin pelo en la lengua, se dice, ¿no? Diciendo cómo es. Gracias. Burnout. Sabine vive. Estamos compartiendo sobre lo que es el burnout. ¿Cuáles son las causas más comunes de un burnout? Las causas más comunes son varias, como ya mencionando en la definición de un burnout o también ahora en, en las características, podríamos decir también que ahí radican las causas. Si, si descuido a mí misma, es decir, cuando no me doy cuenta que necesito más descanso o que necesito procesar la experiencia, em, que, que doy más que recibo, entonces es lógico que voy a quedarme consumido. Entonces, ¿y cómo pasa o cómo ocurre que doy más que recibo? Es cuando mm, no tengo en cuenta de momentos o personas donde yo puedo recargar, por ejemplo, o cuando estoy expuesta a mucho estrés o muchos conflictos o situaciones difíciles personalmente o en la familia o en el trabajo o el combo de un todo, um, o quizás he tenido experiencias sí que me cuestan, pueden ser varios, hasta la pérdida de una persona o habiendo cometido un error que tiene consecuencias amargas o no sé, hay muchos factores o quizás siempre he tratado de correr de mí misma o de situaciones de la infancia o de años anteriores, como puede ser un abuso o una situación familiar complicada o el bullying o no sé, hay y cuestiones de sanidad interior. Ujú. Si no me he tomado el coraje de buscar ayuda o de enfrentar esa situación, sino siempre tapándolo con Ujú. actividades o con rendimiento, eso nos pasa la factura, Ujú. Ujú. porque consume. Es como que todos los que manejamos dispositivos electrónicos, si tenemos demasiados programas abiertos, el sistema se pone más lento o, o, o quizás el sistema de repente es como que no reacciona más porque hay demasiada carga para ser procesada Totalmente. y si no procesamos, el cuerpo va a encargarse de hacernos parar Totalmente. y ahí en este juego Ujú. radican las causas. Ahora sí, hablamos de eso todo. Nadie quiere tener un burnout. No, definitivamente no. Nadie lo quiere. A veces veo el entorno y personas y digo, ¿será que podemos prevenir? Ujú.
¿Es posible prevenir? Es posible prevenir. Ujú. Y quizás antes que pregunte o que responda esta pregunta, y me doy cuenta que acá en nuestro medio como que el burnout paradójicamente es uno de los de los trastornos o enfermedades más llevaderos porque se justifica, porque me desgasté por una buena causa. Y se aplaude eso. Y se aplaude eso, porque me quemé por algo bueno. Ujú, ujú. Se lo ve como algo bueno. No el burnout en sí, pero es como que nos podemos justificar. Sí, pero la sociedad igual lo aplaude. Y sí, aunque después primeramente te aplaude y después también te dice, ¿y por qué no te cuidaste? Todos te exigimos, pero finalmente, ¿por qué vos no te cuidaste, no? Ujú. Y algunas personas también tratan de o se autodiagnostican con un burnout para cubrir cuestiones más profundas. Sí. Justamente como ya mencioné, situaciones que no fueron sanadas, que no fueron procesadas. Y sí, el sistema se agota y cuanto más tiempo llevamos este peso o esta carga sin tener lugares donde dejarla o de quitárnosla, entonces con el tiempo es como que colapsamos. Ujú, ujú. Y entonces, ¿cómo prevenir un burnout? Y el tratamiento, alguien ha dicho, el tratamiento de un burnout es el siguiente: prevención. Yo diría que mis jefes me compran unas vacaciones en Cancún con mi esposa y lo prevenimos. ¿Qué te parece? Y siempre aceptable. y puede ayudar, pero una semana o 2 semanas de vacaciones en Cancún no van a solucionar un modo de vida equivocado o Ay, un estrés mal llevado. estoy desilusionado ahora. Pero claro, ayuda, pero se entiende, ¿no? Se entiende. No es la solución integral A del... la vuelta de una semana todo continúa lo mismo o peor. Así mismo, y después de 3 semanas ya necesitas otras vacaciones en Cancún. Así que el mejor tratamiento es luego prevenir, porque Sí. alguien ha dicho el tratamiento consiste en prevenir y Ujú. prevenir y prevenir. Sí. ¿Y cómo podemos hacerlo? En primer lugar, conociéndonos y también amándonos y cuidándonos. Es decir, yo tengo que reconocer qué puedo, cuánto puedo y por cuánto tiempo puedo. Y yo tengo que saber eso. Yo tengo que tomar la responsabilidad y manejarme de acuerdo a eso y no esperar que los otros se van a encargar de ese asunto. Ujú. No, yo tengo que hacerlo. Ujú. Y si yo no puedo, tengo que comunicarlo. Ujú. Y tengo que buscar entonces la solución a esto también. Así que la palabra no Ujú. es un buen factor preventivo también. Y es tan válido como un sí, Ujú. porque nos permite decir sí a Ujú. lo que y a los que debemos decir sí, Ujú. y también no a lo que nuestro o debemos que decir no. Porque sí, la otra cosa es si hay personas que se sobrecargan, por ejemplo, en un lugar de trabajo, siempre hay los que se subcargan. Ujú. Porque si algunos se cargan demasiado, otros están demasiado livianos y tranquilizados, y uno fomenta este sistema. Porque pensamos muchas veces que ahí como que salvamos, pero lo único que hace es desequilibrar cada vez más la cuestión o el bote. Así que tenemos que ver dónde soy responsable y dónde no.
Y algunas veces estamos tan enredados en ciertas cuestiones que no lo vemos claro, y ahí nos hace bien una charla para volver a ordenar prioridades y ahí buscar soluciones, ¿no? Y después, otro factor a tener en cuenta son parte de reconocer nuestras limitaciones, es también darnos el privilegio de dormir lo suficiente o de descansar. Y algunas veces dormir y descansar o tomar un buen tereré es lo más espiritual que podemos hacer. Sí. Porque nos recargamos, Sí. o nos permitimos recargar, soltamos. Sí. Y personas en peligro de burnout muchas veces son personas que no pueden ceder el control. Entonces, naturalmente van a tener problemas de sueño o problemas con el dormir, porque al dormir no estás de nada en control. Y es también tomar esa distancia, tomar tiempos de descanso durante el día, durante la semana, durante el año. También nos recuerda también que no somos indispensables y que no nos podemos encargar de todo y de todos. Entonces es otra forma de prevenir. Después, si hay situaciones o experiencias de vida, traumas de vida, heridas que sabemos que están, y por el miedo a la vergüenza, por el miedo al dolor, no las encaramos. Entonces es como que una herida que vaya infectándose a todo el cuerpo y nos enferma finalmente en todas las áreas. Así que, y esto quema, esto gasta, y esto desgasta mucho más que todo tipo de trabajo, ¿no? Entonces ahí buscar ayuda es prevenir burnout. Otra cosa práctica que podemos hacer, y lo que yo tuve que hacer cuando me encontré en esta situación hace años, es ver, bueno, qué me da vida y qué me quita vida. ¿Cuántas de mis actividades hago justamente para complacer, por no haber tenido el coraje de decir no, o de poner límites o prioridades, o que en aquel momento tenían su función, pero ahora ya simplemente hago por hacer? O estoy en una profesión donde estoy más bien por la fama o por el dinero, o porque mi papá lo quiso, o porque mi familia me quiere ver ahí, o la sociedad me quiere ver, pero no es lo mío. Entonces eso veo, por ejemplo, a menudo en el consultorio que tengo, conozco a personas que son peces que deben estar en el agua, pero están en la arena. Ahí está. Y un pez en la arena hace demasiado esfuerzo y logra poco. Cuando está en su hábitat, entonces con el mismo esfuerzo va lejos. Sí. Y si yo me doy cuenta que en el trabajo, en el ministerio, soy más como un pez en la arena, cámbiate de hábitat. Y no importa si tienes 40 o tienes 50, puedes hacer el cambio. Eso es prevenir. Y ver también lo mismo en cuanto a actividades. Entonces siempre ver o cuidar que tenemos más actividades que nos dan input o que nos dan energía, que nos quitan energía, para mantener la reserva o mantener la balance. O también con las personas. Si me rodeo todo el tiempo con personas que me quitan toda mi energía, me voy a quedar sin energía. Sí. Así que, aunque cuido a esas personas, aunque los acompaño, necesito a la par también personas donde yo puedo, donde yo encuentro el respaldo, donde yo puedo ser la débil, donde no tengo que rendir, donde yo puedo cargar, donde personas que me hacen bien. Y es un factor muy importante. Hacer deporte. Si ya hablamos al comienzo del programa, que la importancia de
de activarnos físicamente, de hacer una caminata. Y no es pérdida de tiempo, No, no. es recargar. O de, Una inyección de dopamina, pero... exactamente. Sí, tomar vacaciones. Ujú, Eso, irte a Cancún, buenísima idea. Sumando con los otros factores, ¿no? Y gastar también plata, dinero y tiempo sí, en eso. sí, sí, Porque la vida no es solamente trabajar, es Sí. también disfrutar. así es. No es solo disfrutar, Ujú, pero tampoco es solo trabajar. ujú. Necesitamos ahí otra vez el Equilibrio. balance, el equilibrio. Ujú, Clarificar la identidad. ujú. Si he comprendido que yo soy una persona amada, que soy una persona valiosa y no tengo que demostrarlo a nadie, tengo la libertad de ser. Sí, Y ahí resulta también una libertad de hacer. así es, Y un sano hacer siempre es resultado de un sano ser. así es. Así que si yo sé que soy amado, que la gracia de Dios está, Sí. es suficiente, no dependo de mi rendimiento, entonces las motivaciones por las cuales estoy haciendo las cosas son otras. Ujú, ujú, totalmente. Gracias. Antes de ir al último punto que queremos conversar, nuevamente te propongo una canción y escuchamos a ver Evan Kraft. ¿Te parece? Me parece. Cuando vamos yendo a la recta final de este programa, entonces hay alguna persona que está ahí escuchando y dice, me he encontrado con varios de estos síntomas. Ahora inmediatamente, ¿qué le dirías que haga? Todo empieza con reconocerlo. Ahí está. Es dejar de tapar la lamparita, como en la imagen como habíamos dicho. Es reconocer y después buscar ayuda. Sí. Si estás adentro, no te salvas a solas Ujú, o necesitas ayuda. ujú, Y eso es otro paso ujú. importante también a la sanidad, es reconocer que no puedo sola o no puedo solo y necesito ayuda de Dios y de otras personas. Y interesantemente, en ningún lugar de la Biblia dice no busques ayuda. Así que Al revés. al revés, Carguen las cargas los unos de los otros. exactamente, es indicación. Te la doy luego, ¿no? Cuando te vas, te la doy mis cargas. Así mismo. Sí, sí, no. Ujú. Sí. Buscar ayuda. ¿Y dónde? Cuando hay muchos síntomas físicos, siempre es bueno hacer un chequeo clínico, Ujú, de hacer los análisis, de descartar ujú. enfermedades orgánicas o físicas. Y muchas veces no se va a encontrar nada. Sí, Se va a encontrar un cuerpo que se manifiesta enfermo, pero por sus análisis, sus valores, está sanito. así Es es. impecable. Gracias a Dios. Ujú. Sí, es gracias a Dios. Bueno, si no hay algo, una cuestión clínica, entonces hay una cuestión emocional o psicológica. Y no es amenazante o no es factor de de un fracaso. Puede ser. Y eso quiero que sea claro, puede ser. No es cuestión de vergüenza o de fracaso. Todos nos enfermamos. Todos nos enfermamos físicamente y también nos enfermamos emocionalmente Sí. o espiritualmente. Es parte de nuestro caminar. Y si se ha descartado lo clínico, bueno, me voy a un consejero, a un psicólogo, a un profesional del área. Y bueno, eso es mi situación. Sí. ¿Qué puedo hacer? Y es bueno de hacerlo a tiempo, porque yo digo siempre, recuperarse de un burnout no es de hoy a mañana. Así como ya dijimos, ningún burnout es resultado de hoy, de una cuestión de hoy
o no pasa de hoy a mañana. La cura tampoco es de hoy a mañana. Siempre digo, la cura de un burnout te lleva un proceso de 9 años. Sí. 9 años es mucho. Es mucho. Y el riesgo... Porque tiene que ver con reorganizar toda la vida. Sí. Para no continuar en lo mismo. Exactamente. Yo siempre digo, todo el proceso que te llevó a este estado de agotamiento, que normalmente son años a décadas, entonces necesitas este mismo camino para salir también. Totalmente. Entonces te toma meses, años o décadas para reorganizarte, a reestructurar tus pensamientos, tus sentimientos, tu modo de actuar, tu modo de ver las cosas. Identidad. Sí, tu sanar y establecer identidad. Quizás esto también significa de salir por un tiempo del ministerio o del trabajo, y eso es otra indicación, parar. Si te das cuenta que no puedes más, buscar ayuda, ya está. Puede ser que tienes que tomar medicación. Puede ser. Hazlo. Te ayuda. Y después también cortar actividades. Ahora no importa que das, sino antes de seguir dando necesitas ingresar. Y acá en el Chaco nos es muy lógico, si nuestros tajamares y nuestro tanque australianos están secos, puedes bombear las horas que quieres, no sale nada. Está seco. Está seco. Vacío. Y si nosotros nos encontramos en esta situación, que nuestro tanque está seco, entonces tu tarea es cargarlo. Entonces, tómate tiempo, tómate un año sabático, tómate unas vacaciones más largas, haz una terapia, haz un procedimiento y después lentamente volver a empezar también las actividades. Y ahí quiero enfatizar que necesita el acompañamiento, porque después, cuando las personas se restablecen y otra vez lucen como las conocemos, entonces como todo el mundo está acostumbrado a Sabine va a hacer o Ederson va a hacer, entonces le volvemos a preguntar y preguntar. Y si ahí no sabemos manejar otra vez la presión o otra vez decimos sí a todo, la recaída es programada. Así es. Entonces ahí tenemos que también acostumbrar a nuestro exterior a que no vamos a ser más ya esas personas que se extralimitan. Y eso puede ser un proceso duro para todos, porque tienen que volver a acostumbrarse a un nuevo yo. Así es. Y eso serían algunas cosas prácticas que podemos hacer. Súper. Son 8:53. Y esta canción, el oyente que nos acompaña todos los sábados, o la repetición del domingo, o luego lo ve en Facebook Live que queda ahí, o recibe el audio, tantas opciones hay, o va a la app de la radio donde puede ver, sabe que vamos a un momento que es tan bueno también para prevenir un burnout. Orar. Hablar con Dios. Cómo Él nos escucha y podemos derramar ahí. Tú podías guiarnos en este tiempo de orar. Sí. Oramos juntos. Jesús, hoy seguimos tu invitación de venir a ti. Tú nos invitas a todos los que están cansados, que están agobiados, que están cargados con tantas cosas, a los que ya no pueden más, a venir a ti. Y tú nos harás descanso. Amén. Tú haces descansar a nuestra alma. Tú eres el buen pastor que nos guía a lugares donde podemos refrescarnos, donde podemos decirte sin miedo, sin vergüenza, lo que nos pasa, lo que nos frustra, lo que nos decepciona, lo que nos sobrepasa, donde no vemos solución,
donde ni vemos camino que hacer o cómo seguir. Pero tú tienes caminos, tú abres caminos. Y tú nos quieres liberarnos de todo eso. Y si hay quizás pecado, hay cuestiones de las cuales no hemos encontrado palabras aún para procesarlo, danos el coraje de hablar. Siguiendo la invitación a tu trono de gracia, donde nos invitas a que nos acerquémonos con confianza, porque tú nos entiendes y tú nos quieres dar libertad. Tú nos das gracia, tú nos amas incondicionalmente, y que estas verdades nuevamente rellenan, penetran todo nuestro ser. Y Dios, también te pedimos perdón donde nosotros establecemos nuestras prioridades, nuestras agendas, nuestras actividades, por motivos egoístas o por orgullo, por querer demostrarnos, por querer mostrarnos. Perdón, Señor. Perdónanos. Sí. Y que cada vez más comprendamos cuando tú dices, sed quietos, porque yo soy Dios. Y que te dejemos ser Dios en nuestras vidas. Y te confiamos y queremos crecer en esta confianza. Y pido para toda persona que fue tocada hoy, o que se vio, que reconoció o que escuchó, que le consuelas, que le guíes, que le tomes de la mano, que encuentre ayuda y que encuentre descanso y paz en ti. Y te agradecemos. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Decir gracias tal vez son pocas palabras, pero inmensamente agradecido, Sabine, por tomarte el tiempo, y no solo el tiempo, sino que el coraje de decir las cosas como son, ¿sí? Esperando que Dios continúe usándote y deseándote las más ricas bendiciones de Él, y que en tu corazón continúe el shalom, paz. Muchas gracias. Sí. También al oyente que ha estado con nosotros, gracias por acompañarnos, la confianza de siempre. Dios les bendiga. Lo mismo deseamos a su corazón, esa oración, que Dios le regale paz. Dios mediante, hasta un próximo sábado con otro programa de Caminamos Contigo.